vamos a leer un pasaje que es una perícopa del 2:1 al 4 del libro a los Hebreos. En esta ocasión, la semana pasada empecé a predicar de esta perícopa y hoy quiero hablarles acerca de algunas advertencias que demandan obedecer el evangelio. ¿Cuál es el tema? Advertencias que demandan obedecer el evangelio. Vamos a leer juntos, por favor, en la pantalla cómo está escrito, cómo leemos, cómo dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los apóstoles, de los ángeles, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Sheikh Tabash, siéntese. Será. Quiero hablarles de algunas advertencias que dice el texto. Y quiero iniciar en el orden que viene. Son advertencias de menor a mayor. Y la advertencia 1 está en el versículo 2. Vamos a leer el versículo 2, por favor. Y aquí está la primera advertencia. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Esa es la primera advertencia. Dice que la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Y hay una preposición ahí en griego que es día. Y a mi parecer es mejor traducir, en lugar de por medio, es mejor traducir a través de los ángeles. Porque si decimos que la palabra dicha a través de los ángeles, significa que Dios es el orador final. Entonces, es más congruente a mi parecer decir a través de que en lugar de por la palabra griega ahí que es día. Y el autor en el capítulo 1 acaba de hacer referencia al Salmo 110:1, en el 1:13, donde Dios le dijo al Hijo, no a los ángeles, que se sentara a su derecha. Vamos a leerlo, por favor, Hebreos 1:13. Vamos a leerlo. Mire cómo dice en la pantalla. Hebreos capítulo 1, versículo 13. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El escritor está hablando de los ángeles en el 10:13, y en esa conexión es donde el autor dice que Dios le dijo al Hijo, no a los ángeles, que se sentara con su derecha. Así que para mí la conexión más probable de la palabra dicha por medio de ángeles está en Deuteronomio 33:2, porque el autor viene hablando acerca de los ángeles. Vamos a leer Deuteronomio 33:2, por favor, ahora, para hacer conexión. Dice así: dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10 millares ¿de qué? De santos. Así que hay que notar que el Nuevo Testamento afirma lo que dice aquí en Hebreos, en sus contextos lo afirma. También Josefo, un historiador muy conocido en el ámbito cristiano, ellos dicen que esta tradición de mediación angélica
es correcta. Los mandamientos fueron dados a través de ángeles. Y vamos a leer algunos textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hechos 7:53. Vamos a leer ahora. ¿Qué dice Hechos 7:53? Leemos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, dice Esteban. Ahora vamos a leer Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. ¿Cómo dice? Vamos a leer por favor ahora. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles. Entonces la Biblia o las leyes, Dios las dio a través de ángeles. Pero esta palabra, entonces, de acuerdo al contexto que el escritor viene mencionando, yo pensaría que no debemos caer en la locura de dejar la gloria del evangelio para volver a las sombras que lo precedían en el Antiguo Testamento. Porque el escritor va de menor a mayor su argumentación, y está diciendo que la palabra dicha por los ángeles, ¿qué dice de ello? Que fue ¿qué? Fue firme. Así que la segunda cosa con que nuestro texto dice acerca del Antiguo Testamento respecto al pacto es que fue firme. Lo que Dios dijo a través de los ángeles fue firme. Es inmutable, no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Y si Él no cambia, su palabra tampoco cambia. La palabra griega para firme aquí es bebeos, que es un término técnico que implica seguridad jurídica, y se repite en el versículo 3 y en otros lugares cruciales del libro de Hebreos, como en el 3:14, 6:19, 9:17. Y está diciendo que es firme porque califica algo como válido, como digno de confianza, como fiable, como seguro, como inalterable, como establecido. Y voy a darles un par de citas del Antiguo Testamento con la ilustración de este principio, que la palabra del Señor fue firme. Deuteronomio 7:9-10. Permítanme ir despacio. Estoy hablando del aspecto teológico del sermón. Entonces vamos a leer Deuteronomio capítulo 7 versículos 9 y 10. ¿Cómo leemos? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Lea conmigo. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuándo? Hasta 1000 generaciones. Siguiente versículo. Y que da el pago en persona. Quiero que note eso. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Esto no es muy fácil, porque la fidelidad de Dios, hermanos, es algo sublime para los que tememos y creemos en Él. Pero esta misma fidelidad asegura el veredicto de condenación para aquel que lo desobedece y rehúsa creer su palabra. Así que escuche bien lo que voy a decirle en esta mañana. No pensemos que cuando los escritores del Nuevo Testamento hablan de la mediación de ángeles, están restando autoridad al Antiguo Testamento. Al contrario, ellos compartían con todos los judíos la suposición de que no podía haber mediadores más altos y sublimes hasta que su posición topó con el hecho de la encarnación. Primero. Segundo, como nuestro autor ha insistido desde el principio en el 1:1, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son palabra de Dios. Yo escucho a algunos
teólogos que están diciendo que este asunto del Nuevo Testamento es un asunto de segundo término, porque la palabra que hay que llevar a cabo es el Antiguo Testamento. Y luego escuché a otro hermano decirme: hermano, yo no predico sermones del Antiguo Testamento, porque eso pasó. Yo predico solamente en el Nuevo Testamento. Y esas son equivocaciones. Toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, son inspiradas por el mismo Espíritu, en la misma intensidad que Isaías, en la misma intensidad que Juan. Antiguo y Nuevo Testamento. Y la diferencia de ellos no reside en su origen, porque ambos casos son de Dios, sino la diferencia es en el mediador. Esa es la diferencia. La ley fue dada por medio de unos mensajeros enviados por Dios, pero el evangelio fue dado cuando Dios mismo tomó forma humana a fin de comunicarnos aquel mensaje de salvación que Él mismo venía a llevar a cabo. Así que nosotros no debemos descuidar la salvación nuestra. No debemos nosotros, como dice mi tema de esta mañana, no debemos de dejar de obedecer el evangelio, porque esta palabra primero fue dicha a través de ángeles y fue una palabra firme. Advertencia 2. Vamos al versículo, por favor, en esta ocasión. Es Hebreos 1:2. Vamos al versículo. Vamos a Hebreos 1:2. Leemos, por favor, entonces. Perdón, es Hebreos 2:1, es al revés. Hebreos 2:1. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Argumento 1, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Argumento 2. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. No debemos descuidar el evangelio, porque toda transgresión y desobediencia en el Antiguo Testamento recibió justa retribución. Y esto es lo que el autor quiere que fijemos nuestra atención. Este es el punto medular del pasaje, de la perícopa. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y hay una "y" ahí. Es una palabrita. Y toda transgresión y desobediencia. Esa palabra "y" conecta las dos frases. La palabra fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces, note esto. No debe leerse la palabra fue firme y además toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. No hay que leerlo en ese contexto, sino debe leerse la palabra fue firme por cuanto toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. En esto sobre todo se ve la inmutabilidad de la palabra y la seriedad de descuidarla. No nos habla solo del hecho de que Dios cumple sus promesas, en lo precioso del evangelio, sino también de las exigencias de su revelación y del castigo seguro de los que la descuidan. Es lo peligroso del evangelio. Y para escribir este descuido, el autor usa las palabras transgresión y desobediencia. Y quiero disertar respecto a estas dos palabras. Oh Dios. La primera palabra es transgresión. Y la transgresión contempla mayormente los pecados de comisión, mientras que la desobediencia contempla los pecados de omisión. Es decir, la palabra transgresión
suele referirse a situaciones en las que hacemos lo que la ley prohíbe, mientras que la desobediencia ocurre cuando no hacemos lo que la ley exige. Entonces podemos pecar tanto por hacer como por no hacer. Y quiero profundizar esto. En griego, transgresión es parábasis y se refiere a una violación o infracción, oh Dios, en el sentido de sobrepasar algo delimitado, como en Romanos 2:23, en Gálatas 3:9. Desobediencia, del griego paracoe o paracoe, como otros dicen, es la falta de voluntad para escuchar. Y en el Nuevo Testamento esta palabra se refiere a la falta de prestar atención o de escuchar lo que Dios dice, o a la desobediencia como resultado de la falta de atención. Entonces, escúchelo bien, a veces nosotros, los cristianos, escuchamos un sermón y lo primero que pensamos es que el mensaje es para el que está atrás, y el que está atrás le tira el mensaje al que está atrás, y el que está detrás del que está detrás le tira el mensaje al que está detrás. Y todo mundo se va sobrellevando la palabra y dice: te están hablando. Pero escúchelo bien, si el mensaje es evangelístico, la gente dice: voy a la campaña, Dios va a hablar a los pecadores, pero a mí no me va a hablar, así que yo ni caso le hago a la palabra, me voy a los talentos, me voy a la comida. Pero escúchelo bien, la palabra siempre, en todo momento, va a hablar a todos y a cada uno en particular cuando queremos poner atención. Porque todos pecamos, ya sea por transgresión o por desobediencia. O sea, a veces cometemos pecados, no dije practicamos, pero cometemos pecados de comisión. Hay hermanos en la iglesia que odian a su hermano. Aleluya. No quiero hablar esto en un contexto a los gentiles, a los que no conocen la palabra. Hablo esto a los que conocen la palabra. Que te perdone Dios. Yo no tengo nada que perdonar. Esa frasecita se escucha muy espiritual, pero es una de las frases más carnales que puede el ser humano cristiano expresar. Porque Jesús dijo: si pecare contra ti, ve y estando tú y él solos, llegue a un acuerdo, perdónalo. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Entonces a veces cometemos pecados de comisión. Es decir, nosotros debemos no hacer lo que la ley prohíbe. O sea, no hacer lo que no debemos hacer conforme a lo que dice la ley. No matarás. Y matamos a nuestros hermanos con palabras, con acciones. Los no de la Biblia dice que no las hagamos y sí las hacemos. Pecados de comisión. Pero hay otros pecados de comisión. Pero hay otros pecados que son de omisión. Lo que sí debemos hacer y no hacemos: orar sin cesar. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y la lista es muy larga. No voy a abundar en eso. Así que el castigo por la transgresión y la desobediencia, dice el texto, que recibió justa retribución. La palabra justo o recibió justa es endikos, y su fundamento es que es basado en lo que es correcto y apropiado. Dios nunca va a retribuir o castigar injustamente. Siempre lo va a hacer con justicia, porque Dios es justo. Y dice que esta desobediencia recibió un castigo. La palabra castigo es mishaposia, y se usa aquí en un sentido irónico, porque cada vez que esa palabra se usa en el Nuevo Testamento, el sentido es positivo, es recompensa. Dios te va a recompensar, como en Hebreos 10:35, como en Hebreos 11:26. Pero aquí la palabra recompensa aparece en sentido irónico.
Si tú desobedeces, si tú transgredes, Dios te va a dar tu recompensa. Es irónico. El texto es irónico en este contexto. Y quiero que noten esto. Dios toma muy en serio el pecado. Dígalo conmigo. Dios toma muy en serio el pecado. Otra vez. Toma muy en serio el pecado. Y les voy a dar un ejemplo trivial, el que usted no se imagina. Pero en la Biblia, Antiguo Testamento, hay muchos ejemplos bíblicos de cómo fueron castigados aquellos que desobedecieron su ley. Voy a sacar cuando menos 2 ejemplos. Vamos a Números 15, 32 al 36. Vamos a leerlo. Números 15, 32 al 36. En este altar yo he predicado 1000 sermones de la misericordia de Dios. Pero hoy quiero hablarles de la justicia, de la justa retribución. Y le va a dar risa lo que vamos a leer en una sociedad posmoderna donde todo está bien. Estoy dando chance que despierten los que están durmiendo. ¿Está conmigo? Lea conmigo. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña. ¿Qué hacía? Recogía leña. ¿Cuándo? En día de reposo. Siguiente. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Alto ahí, déjame el texto en la pantalla. ¿Cuál fue su pecado? Recoger leña en día sábado. Y como no había ley prescrita para los que recogen leña en sábado, entonces lo trajeron a Moisés y Moisés fue a Dios. ¿Qué vamos a hacer con este cuate? No tenemos ley tuya para este asuntico, dijera él. No tenemos ley. ¿Qué hacemos? Siguiente versículo. Y lo pusieron ¿dónde? ¿Dónde? En la cárcel. ¿Por qué? Solamente por recoger leña en el día sábado. Si eso lo hiciéramos hoy, me expulsan del concilio. Si yo hiciera esto respecto a un hermano, una hermana aquí, porque transgredió esa ley, que no es pecado, ¿qué pecado tiene que yo no vaya un domingo a la casa de Dios? ¿Ya ven que eso incomoda? Porque no lo vemos como pecado. Nuestra óptica del pecado está muy debajo de los estándares de Dios. Y pensamos que es legalismo. Vamos a la pantalla. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué le había de hacer. 33, 35. Siguiente versículo. Y Jehová dijo a Moisés, léalo usted. Y Jehová dijo a Moisés, no les oí. ¿Cómo dice? Mati Muyashi, no les oí. ¿Cómo dice? Irremisiblemente, o sea, sí o sí. No hay chance de misericordia. No hay que darle una oportunidad. Irremisiblemente muera aquel hombre. ¿Cómo iba a morir? Apedréenlo. ¿Quiénes? Toda la congregación. ¿Dónde? Fuera del campamento. Si yo hago eso ahora, ese pastor está legalista. El siguiente que sigue, decimos coloquialmente. Versículo 36. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon
y murió como Jehová mandó a Moisés. Busqué el pecado que no parece pecado para traerlo aquí. Porque si les doy un ejemplo de adulterio, es pecado. Fornicación es pecado. Pero este cuate que recoge leña en sábado, nuestros estándares del pecado están muy abajo, muy por abajo de lo que Dios dice en su palabra. No estoy predicando legalismo, porque en su contexto he predicado sermones de misericordia. Pero hay cristianos que viven colgados de la misericordia de Dios, y se olvidan que Dios va a dar justo pago, justa recompensa a todos. Voy a darles un ejemplo más. Creo que el tiempo no me va a alcanzar. Voy a dejarles ahí. Solo voy a señalar el pasaje y no lo voy a leer porque el tiempo no me va a dar. Primero de Crónicas 13, 7 al 10. Léalo en su casita. En otras ocasiones, Dios mismo fue quien intervino a fin de demostrar su propia intolerancia hacia el pecado y su juicio del pecador. Pensemos, por ejemplo, en los hijos de Coré, quienes se rebelaron contra Moisés, y cómo Dios abrió la tierra para que los tragaran vivos. ¿Y cuál fue el pecado de ellos? Escuchen cuál fue el pecado. No fue adulterio, no fue fornicación, no fue borrachera, no fue lo que consideramos pecado nosotros. Ellos dijeron: no solamente Moisés puede gobernarnos. ¿Qué se cree Moisés? Nosotros también podemos. Y dijo Dios: voy a demostrarles quién debe gobernar. El que quedó vivo es Moisés, él es, y los demás se abrió la tierra y los tragó vivos. Así Dios dio el pago justo a estos. Pero hoy cualquier miembro de la iglesia puede faltar el respeto al pastor, y eso es causal de una amonestación retributiva pesada. Pero si lo hacemos, no tiene amor el pastor. ¿Dónde está el amor de Cristo en él? Lo insulté y me sentó. No tiene amor. Que Dios nos perdone. Que Dios nos perdone. Porque nuestros estándares del pecado están muy por debajo de los estándares de Dios. Y lo voy a decir en todo el sermón una y otra vez. Cuando usted vaya a comer hoy se va a acordar. Los estándares que tenemos respecto al pecado están muy bajo respecto al estándar que Dios ha dado en su palabra. Así que Dios nos ha revelado cosas importantes acerca de su propio carácter, su sentido de justicia, nuestra condición humana y la ira de su juicio. Escúchenlo bien. La justicia de Dios y la responsabilidad del hombre exigen que la desobediencia se pague con retribución. Hay gente que viene como Juan Camaney: y yo que estoy pecando, mire qué sano estoy. Dios es lento para la ira. Si no se arrepiente, de que le cae, porque Dios es justo. Pero ahora viene lo más chocante de nuestro texto, porque estamos acostumbrados a oír decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios justiciero y vengativo, pero que Jesús nos revela un Dios de amor y misericordia que todo lo perdona. Entonces, Señor, ayúdame. Hermanos, quiero suavizar el mensaje. Me da ganas de suavizar el mensaje. Es que está muy pesado. Aquí estoy, Jesús, te amo con todo mi corazón. Entonces es muy fácil que me caso con esta mujer.
no nos entendemos. Y vivo con resentimiento en mi corazón. Con resentimiento en mi corazón y con odio. Y es muy fácil decir: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, perdóname, límpiame con tu sangre, amén. Y corro para predicar la palabra de Dios. Ya estoy perdonado. Ese no es el principio bíblico. ¿Cuántos creyentes, si Jesús viniera hoy, se quedarían porque su corazón están llenos de odio, de resentimiento, de amarguras y sienten que todo está bien? Una vez un creyente me dijo con arrogancia: yo no ayuno, tiene como un año que no ayuno. Yo digo: sinvergüenza. Como si fuera chiste, como si causara gracia. Pregúntele si no ha contristado el Espíritu. Pregúntele si él está en comunión con el Espíritu Santo. Pregúntele cómo está con Dios. Hay gente que se levanta todos los días desde hace 6 meses o un año, no doblan rodillas, no hablan con Dios. Pecados de omisión. Y no hablan con Dios. Así que nosotros pensamos que el Dios del Antiguo Testamento es más severo, pero el Nuevo Testamento es más light. Nos equivocamos. No es lo que encontramos en la Biblia. Es posible sostener tal idea si ignoramos todo lo que Jesús enseñó realmente acerca del juicio y si nos olvidamos de textos como el que tenemos por delante hoy. El autor de Hebreos nos dice, si acaso, todo lo contrario. Su argumento va de menos a más, no de más a menos. Y lo de menos es lo que acabamos de ver respecto al juicio, el Antiguo Testamento. Eso es lo más papita que puedo decirles. Lo más papita es: si salió a recoger leña y lo hizo en sábado, mátenlo. Eso es lo más papita. Porque ahora va a subir de nivel. Peldaño 1: la palabra que los ángeles, a través de los ángeles, fue firme. Peldaño 2: toda transgresión y desobediencia recibió justo castigo. Eso es lo más papita. Es el ABC. Dele gloria a Jesús. Su gracia preciosa está con nosotros. Así que lo de menos es lo que acabamos de ver acerca del juicio divino en el Antiguo Testamento. Lo demás es aquello que caerá sobre nosotros si descuidamos el Evangelio. Dios, escúchelo bien, lejos de revelarse como más blando en el Nuevo Testamento, aquí se demuestra igualmente exigente. Y puesto que el mensaje del Nuevo Testamento nos ofrece mayores promesas que los del Antiguo, puesto que se fundamenta en un mejor sacrificio y nos llega a través de un mensajero más glorioso, el castigo de aquel que lo rechace también será mayor. Y es la advertencia 3. Pone Hebreos 2:2. Hebreos 2:2. Vamos a leerlo. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Argumento 3, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí está el argumento. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, quien nos anunció
el mensaje del Antiguo Testamento, Dios lo dio a través de ángeles. ¿Quién nos anunció el mensaje del Nuevo Testamento? Personalmente, en persona, lo hizo Jesús. No usó ángeles. Dios, en la segunda persona de su Hijo, nos trajo el mensaje. Él es el mensaje. Y si este cuate murió apedreado porque recogió leña en sábado, ¿qué castigo no nos espera si desobedecemos el mensaje que fue dicho personalmente por Jesús el Señor? Y esto lo dice el escritor porque en el capítulo 1 ya nos dijo que Cristo no es cualquier Cristo. Es la imagen misma de su sustancia. Es el creador, es el sustentador. 8 cosas que Hebreos dice que les he predicado. Con base a eso dice: ahora este Cristo de quien he predicado, que no es cualquier Cristo, sino es todopoderoso Dios, nos trajo el mensaje. Y si desobedecen ese mensaje, no quedarán sin castigo. Voy a leer esta versión que traigo aquí. Si la palabra hablada por medio de ángeles, la ley de Dios manifiesta en el Antiguo Testamento, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, peor será para nosotros si descuidamos el mensaje que hemos oído, porque procede de labios del mismo Señor. Aquí les voy y termino. Espíritu Santo, revélanos tu palabra. Revélanos a Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que oró 2 horas como cristiano? ¿Cuándo fue la última vez que ayunó de 6 a 6? ¿Cuándo fue la última vez que evangelizó al pecador? ¿Cuándo fue la última vez que soltó perdón hacia sus enemigos? ¿Cuándo fue la última vez que dio su ofrenda? Y no hablo de lo otro que usted pensó, porque puede pensar que soy muy materialista. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a Dios: este día lo dedico para ti? ¿Cuándo fue la última vez que usted se paró ante el Espíritu Santo y le dijo: Señor, todo lo que yo tengo te pertenece? No hay nada que no te pertenezca. Te entrego todo de mí. Así que la advertencia 3 es un principio sobrecogedor. Y qué necios somos si hacemos de la gracia de Dios una excusa para desatender esta misma gracia. Porque algunos piensan que la gracia soporta todo. Voy a tomar un pequeño, solo tiene 20% de alcohol. Lo tomo ahora, voy a la iglesia, mastico mi chicle, pido perdón, no ha pasado nada. Solamente voy a ver un poquito de taco de ojo. Nada más. ¿Qué de malo tiene eso? Elimino el mensaje, guardo mi móvil, le pido perdón a Dios y no pasó nada. Nada más es un goce. ¿Qué voy a hacer? Platicaré con la dama, le diré unas palabras en doble sentido. Nada más. No la voy a tocar. Solamente voy a ver y pensar: ¿qué de malo tiene? Cristianos legalistas que todo ven mal. Está mal pornografía, está mal la masturbación, está mal, todo ven mal. No se equivoque, no son los cristianos.
Es Dios y su palabra. 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 Y algunos hermanos me han dicho: predica usted muy duro. Bueno, la iglesia se sigue llenando, por algo será. Algo de bueno Dios se ve en estos mensajes duros. Yo busco una escuela para meter a mis hijos y lo analizo primero. Quiero una educación de calidad para ellos. Quiero que se preparen bien en su carrera humana. Pero no busco cualquier iglesia. Pienso en la iglesia donde se van a congregar ellos, porque no solamente se preparan para algo temporal, sino para algo eterno. Si usted está en una iglesia donde se acaricia el pecado, huya de ella, salga de ahí y métase a una iglesia donde se predique a Dios y a su palabra, como dice la escritura. Y algunos me han dicho: usted es muy duro. Prefiero esa dureza, que en aquel día usted diga: Padre, gracias por este pedazo de carne que me habló el evangelio tan duro y estoy aquí. Y no quiero que nos veamos en el infierno, usted y yo. Pastor, usted me dijo que no era malo. Usted me dijo que no era malo. Por su culpa estoy aquí, y por la eternidad tendré hermanos persiguiéndome en el infierno. Fue por su culpa que llegamos aquí. No quiero eso. Mientras yo gozo el cielo, quiero que usted también esté conmigo en el cielo, alabando a Dios, dándole gloria al Señor, dándole gloria a Dios, bendiciendo su nombre. Por eso predico como predico, por eso hablo como hablo. Uso desde susurros hasta gritos para decirle que la vida cristiana no es al ahí se va. Hay que servir a Dios con integridad, con intensidad, con santidad, porque sin santidad, Mati Uy, no les oí, porque sin santidad. Ahora le pregunto: ¿usted es un santo? ¿Ya está listo para ver a Dios? Oh, yo gracias ante ti, mi rey. Quiero que leamos un pasaje. Está en Hechos 4:36. Hechos 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, es el Nuevo Testamento, hermanos, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Siguiente. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Siguiente. Ahora es Hechos 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Hay un pero ahí. Versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiéndole también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Siguiente. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? No lo apapachó. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Hermanos, estoy en el Nuevo Testamento. ¿Está conmigo? No es Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó un patí. Cayó y expiró de una vez. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Cayó y murió. ¿Por qué? Porque prometió a Dios un terreno, una heredad,
Y de allá le costó $10,000 y le agarró 1,000. No pasa nada. Estamos en la gracia. Aleluya. Hermano Pedro, aquí está. Y Pedro, que es un hombre de Dios, y Dios me perdone porque no tengo ese discernimiento de ese nivel, le dijo por el Espíritu: ¿por qué lo hiciste? ¿Quién se lo dijo a Pedro? El Espíritu Santo. Mentiste. ¡Pum! Muerto. ¿Por qué cayó muerto? Solo porque agarró 1,000 pesos. Ese Dios del Nuevo Testamento es igual que el Antiguo. Bien, es el mismo. Es el mismo. Siguiente texto, siguiente versículo. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. ¿Quién entró? ¿Quién entró? Su mujer. Dios le va a sanar completamente, porque toda obra del diablo se pudre y se seca. Todo dolor de hueso, todo dolor de cuerpo, ordeno que se cancela ahora en el nombre de Jesús. Levante sus manos. Por esta palabra profetizo para su vida en esta mañana. Hay una unción de Dios que va a recorrer su cuerpo. Y Satanás lo sabe, y sabe que usted es una sierva elegida por el Rey para interceder por la iglesia, porque a través de usted muchas almas Dios va a salvar. Por eso el diablo está empeñado en destruirle. No le crea, dele un puntapié ahora en el nombre de Jesús. Ordeno que se pudre, se cancela, se seca toda obra de Satanás. Perros, demonios, les ordeno: suéltenla. Suéltenla ahora. Váyanse al abismo de bollos impuros en el nombre de Jesús. Fuego de Dios, fuego de Dios. A partir de hoy va a empezar a ver la gloria de mi Padre, la gloria de Dios. A partir de hoy se rompe toda cadena del infierno y la gloria del Señor va a fluir con poder. Perros, demonios impuros, váyanse al abismo en el nombre de Jesús. Oh, Ramahamahaïso, Haliyama, se rebequem de Remahaiso. Aplaudo, aquí está la gloria de Dios. Aquí está la gloria de Dios. Aquí está la gloria de Dios. Hermana, crea esa palabra. Vamos a seguir leyendo la escritura. Siguiente versículo, versículo 8. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis la heredad en tanto? Y ella dijo: sí, en tanto. Siguiente. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante cayó a los pies de él y murió, expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Por qué? Porque prometió y no cumplió. No fue adulterio, no fue fornicación, no fue pornografía. Prometió y no cumplió. Ese Dios del Nuevo Testamento entonces es igual que el Antiguo. Exactamente. Y muchos de los que me oyen, aún los que están conectados, les aprecio mucho, hermanos. Lo digo con mucho temor de Dios y aprecio. Cometen pecados y no es revelación. Y viven una doble vida. Así cantan, así ministran, así predican, así adoran. No pasa nada. La gracia soporta todo.
Vive Dios en cuya presencia estoy. En los próximos meses algunos caerán enfermos porque no han querido dejar el pecado que están haciendo. No nos maldiga, pastor. Si alguien está empeñado en bendecirles, soy yo. Esto no es maldición, es el resultado de la gente, de las acciones de la gente que está jugando con Dios. Porque de Jesucristo, y digo a propósito Jesucristo, porque usted dirá, es que el Antiguo Testamento, es el mismo. De Jesucristo nadie se burla. Más vale que se arrepienta y corrija el rumbo. Algún carnal dirá, está el pastor presionándolos con psicología. Si no digo esto, Dios me lo va a demandar a mí. Sin santidad nadie verá al Señor. Quiero terminar. En ambos casos se trata de lo que muchas personas tendrían como pecadillos, una mentira blanca. Hacer un poco de trabajo en el día del Señor, decir una pequeña mentira, ¿qué de malo tiene? Ya vieron que de malo tiene. En ambos casos Dios revela que Él toma muy en serio toda forma de desobediencia, aún las más pequeñas. Y ambos eran señales. Aclaro esto: no todos los que quebrantaron el sábado en el Antiguo Testamento fueron apedreados. Hay que aclararlo. Y no todos los mentirosos en el Nuevo Testamento sufren paros cardíacos. Pero ahí están las dos señales para indicar lo que Dios piensa del pecado y cómo intervendrá para castigarlo, aun cuando su intervención no sea inmediata. Tarde o temprano el pecado alcanza. Walenesh. Stand up. Pónganse.